Bienvenidos a todos los que van entrando, todos los que se van uniendo a esta charla que hoy va a ser con respecto a la memoria que tienen las células. Y si tienen esas células, si es que tienen memoria, vamos a verlo juntos y a charlar un poquito. Primero les cuento que estoy físicamente en Buenos Aires, en Argentina, así que para los que estamos acá en el sur de América, son las 13 horas. Les doy primero que nada las gracias por haberme invitado a participar de esta reunión, de este vivo, y poderles contar esto que a mí me gusta tanto, me apasiona tanto en un día tan especial como hoy, que es el Día del Trabajo, pero que yo le llamo el Día de la Ocupación, porque me ocupo con pasión y encima me pagan. Así que está genial esto. En realidad nosotros acá también estamos en cuarentena, así que decíamos que no es un día feriado, ¿sí? Venimos como con días muy especiales, todos viviendo en todo el planeta, y está buenísimo podernos reunir y aprovechar este tiempo para conocer distintas técnicas, distintas herramientas que nos ayuden a vivir bien, que nos ayuden cada vez a vivir mejor, ¿sí? Y eso es genial. Entonces, primero les cuento, mi nombre es Rocío, soy especialista en la técnica de memoria celular por testeo muscular, también soy biodecodificadora y vivo en Buenos Aires, soy uruguaya y me dedico a enseñar esta técnica y a atender en sesiones individuales a todos aquellos que la necesiten y con lo que las pueda ayudar. Así que mi intención de hoy es contarles de qué se trata esta técnica. La biodecodificación está como un poco más conocida y promocionada en todo el mundo, pero la memoria celular un poquito menos, si bien tiene muchísimos años, y ahora lo vamos a ver, no se conoce tanto, y esta es una técnica que se utiliza el testeo muscular. Yo la llamo biodeco emoción celular, ¿no? Es decodificar la emoción que tienen nuestras células, ¿sí? Y bueno, como bien lo dice la palabra, las células tienen memoria, ¿sí? Poseen la propiedad de almacenar información, y en ellas está toda la información, no solamente de nuestro color de pelo, de nuestro color de ojos, ¿sí? Sino que también se heredan un montón de patrones y creencias de conductas, muchas veces que pueden estar vinculadas a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Toda esa información no se pierde, se almacena, se guarda en la membrana de mis células, y yo la heredo también. Entonces muchas veces me encuentro viviendo o repitiendo historias, ¿sí? Por un recuerdo guardado allí, que no es especialmente de mi vida, de mi contemporáneo, como decimos hoy, ¿sí? ¿No? Entonces voy a tener también características de conducta o de emociones de mis ancestros y de mis padres. ¿Sí? Esto comienza en 1982, o sea, comienza mucho antes, pero en 1982 el doctor Lipton, que es un biólogo celular norteamericano, comienza a examinar todos los principios de la física cuántica, y allí comienza a ver y a descubrir dónde se va grabando esa información, como yo les decía, en una capa externa de la célula. ¿Sí? Entonces esa información que se va guardando allí se va transmitiendo como si fuera un chip de computadora, ¿sí? Donde por algún motivo externo activa esa información, esa memoria, ¿sí? Como cuando prendemos el botón de la luz, se activa, ¿sí? Y reaccionamos de diferentes formas frente a un mismo estímulo. Entonces, según la historia de cada uno de nosotros, es cómo nos vamos a comportar frente a eso, ¿no? Entonces, este chip sería nuestro cerebro, en el caso de los humanos. Acá tenemos una placa, yo armé varias plaquitas para irles explicando un poco mejor esto, donde dice que en nuestro tallo cerebral, en nuestro tronco, es donde se guardan las 4 funciones básicas, que es respirar, porque si no nos morimos, tomar agua, comer y reproducirnos, porque si no se muere la especie. Y dice, todo aquello, o sea, estas son las 4 básicas principales, pero después, todo aquello que haya dado por resultado vida, hay que repetirlo. Y si algo dio por resultado muerte, hay que evitarlo. Así sea una pavada. Sí, si mi mamá cuando está embarazada de mí está comiendo una manzana y se ahoga y cree que no puede respirar y que se puede morir, pero bueno, después lo soluciona, yo como bebé en su panza puedo creer que comer manzana es peligro de muerte, entonces me protege mi cerebro y me genera una alergia a la manzana, ¿sí? Por ejemplo.
¿sí? Porque él cree manzana, peligro de muerte, entonces voy a evitar de que esta persona coma manzana. Una vez que yo lo comienzo a tratar, a decodificar, o le pregunto al cuerpo y me lleva de repente a un momento donde llegamos a la panza y qué pasó, qué le pasó a tu mamá, ahí empezamos a decodificar y entender, ¿sí?, por qué me sucede esto y se desarma ese programa. Bien, lo mismo que si dio por resultado vida. O sea, si yo de repente, pongo el ejemplo de la panza de mamá, pero esto también tenemos que tenerlo en cuenta, que puede pasar en el transgeneracional. O sea, era una situación de vida, la mayoría de nosotros descendemos de europeos que vinieron de la guerra. Entonces quizás mis padres o mis abuelos vivieron en situación de guerra. Pero a pesar de eso, nacieron y yo hoy estoy viva. Entonces, la creencia de mi inconsciente es que vivir en estado de guerra está bien, da por resultado bien. Por ejemplo, siempre vamos a ir del síntoma a la historia, pero puede que me pase esto. Entonces yo vivo constantemente en situaciones, cuando uno dice esto es una batalla campal, ¿no? Vivimos en situaciones de mucho estrés. Entonces vamos a buscar en la historia y quizás encontramos esto dio por resultado vida, entonces hay que repetirlo. Hoy día la situación de guerra terminó, entonces se puede desarmar ese programa. ¿Cómo lo vamos a desarmar? También lo vamos a ir viendo ahora. Después también aparece el Dr. Hammer, ¿sí?, que demostró que todas las enfermedades son soluciones biológicas como consecuencia de un impacto emocional. ¿Sí? Es decir, que nosotros si tenemos un problema biológico, un síntoma biológico, está allí para mostrarnos una solución que tiene un fondo emocional. ¿Sí? Algo que sucedió en algún momento, que emocionalmente tuvo un impacto muy fuerte y que no se pudo resolver, como no se resolvió y quedó guardado y se siguen como guardando esa energía, estancando esto, con lo cual aparece un síntoma para que nos muestre el caminito por donde lo va a desarmar. ¿Sí? Entonces el doctor Hammer encontró que cada enfermedad se origina de una experiencia traumática inesperada. Para que hoy aparezca un tumor es porque se ha repetido varias veces una misma emoción de mucho estrés, ¿sí? Una situación traumática. Siempre cuando comenzamos sesiones preguntamos si hay muertes traumáticas, ¿sí?, o tragedias, y a eso se le llaman a niños muertos, a personas que han muerto trágicamente. Aquel que murió de viejito, no, lo vamos a extrañar y lo podemos, nos va a doler, pero no es el mismo impacto que cuando alguien muere muy joven, y ni hablar cuando mueren niños, o hay chicos o niños no nacidos, ¿sí? Entonces está bueno que nosotros entendamos que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre, ¿sí? O sea, no hay que luchar contra ella, hay que integrarla, comprenderla y trascenderla. O sea, todo síntoma es un informe y ese síntoma puede ser biológico o puede ser emocional. Y todas las herramientas que podamos sumar para entenderlo, para desarmarlo y para poder llegar a armar uno nuevo, un paradigma de vida nuevo, un hábito nuevo, nos va a servir un montón. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? Sí, porque cuando uno empieza a escuchar todo esto, dice, ¿quién soy? Nosotros decimos que el 5% solamente de lo que somos es consciente y el 95% es inconsciente. En ese consciente que tenemos ahí arriba están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, en ese 95%, les decía, tenemos un montón de programas, ¿sí?, que se van a grabar como en mi vida adulta, en mi adolescencia, en mi infancia, en una parte donde nosotros le llamamos proyecto y sentido, que es la concepción, comienza incluso hasta un par de meses antes de la concepción, del embarazo, el nacimiento, la forma en que nacemos también nos condiciona, y hasta los 3, 5, 6 años de vida aproximadamente. O sea, todo lo que vayamos viviendo en este periodo del proyecto y sentido es fundamental. Es como si fuéramos un disco virgen de una computadora donde comienza a grabarse información. Y viene en la memoria de las células del ADN lo que vivieron mis ancestros, todo lo que está viviendo mi mamá y mi papá en el momento en que me están engendrando, en el momento de mi concepción, como nazco, no es lo mismo nacer por parto normal que por cesárea, ¿sí? Y hasta mi primera infancia, que son los 5 o 6 años de vida. Entonces tenemos esa información ahí guardada.
Transgeneracional, memorias familiares, y también hay un punto muy importante que es nuestro inconsciente colectivo. ¿Sí? O sea, todo lugar donde yo nazco me va a formar también. No es lo mismo nacer en una familia católica que en una familia judía, o sea, no es lo mismo nacer en América que nacer en Europa o en Asia, ¿sí? Ese inconsciente colectivo nos va a condicionar también. Bien, no es lo mismo nacer en esta cuarentena que fuera de ella. Entonces, todo esto nos va a ir poniendo condiciones o situaciones que mi inconsciente va a grabar, mi tallo cerebral va a grabar como que es imprescindible para seguir viviendo. Y si llega algún momento de mi vida esto me incomoda, me genera un síntoma, entonces ahí lo voy a ir a buscar. ¿Sí? Ese síntoma me va a ayudar a encontrar de dónde viene. ¿Sí? Entonces es importante también saber que el inconsciente colectivo, ¿sí?, va a tener mucha influencia en mi formación. El inconsciente, ¿sí?, nuestro propio inconsciente, es atemporal, o sea, él no tiene ni pasado ni futuro, o sea, solamente vive el hoy. Entonces, como él vive el hoy, ¿sí?, no juzga. No hay pasado, no hay futuro, no juzga. ¿Sí? O sea, para él no existen los otros, solamente existo yo. Y para él también lo real y lo virtual es lo mismo. ¿Sí? Va a ser siempre lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a lo real y lo virtual, si mi mamá me deja abandonado en una canastita a la puerta de la iglesia, o no está porque trabaja mucho, para mí inconsciente es igual, mamá me abandonó. ¿Sí? O sea, es como yo lo siento. ¿Sí? Por eso no hace diferencia entre lo real o lo virtual. Nosotros tenemos 7 dimensiones, ¿sí?, decimos, de la conciencia. En la primera dimensión, comenzando de abajo hacia arriba, es la conciencia primaria que está encargada de convertir la energía en materia. Tiene que ver con el reino mineral y con el universo físico, ¿no? Este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Este mundo de materia, que es limitado, porque la materia tiene un límite. La segunda dimensión es una conciencia instintiva de supervivencia. Es el inconsciente colectivo de todas las especies. ¿Sí? Esa vibración que está en el ambiente, esa es una segunda dimensión. La materia propiamente dicha es la primera. La segunda comienza con esa vibración del inconsciente colectivo. La tercera es la conciencia del individuo, la personalidad, el ego, el miedo, la confusión. ¿Sí? O sea, cuando yo estoy viviendo en una situación de confusión, de miedo, de ego, ¿no?, donde el otro me hace, donde yo le hice, donde le quiero, esa situación, ¿sí?, es de tercera dimensión. La cuarta es una conciencia más social, donde comienza a jugar la moralidad, la solidaridad, el altruismo. ¿Sí? Entonces, hoy día, y más en esta situación en la que estamos viviendo, vibramos en una cuarta dimensión, donde todos estamos también cuidándonos, pero cuidando al otro. Por eso por ahí nos ponemos un barbijo para salir a la calle, donde estamos tratando de ser solidarios y donde respetamos las indicaciones que nos dan para nuestro cuidado y para cuidar a los demás. ¿Sí? Después viene una quinta dimensión, que es una conciencia un poco más espiritual, donde yo me empiezo a reconciliar con el todo, donde comienzo a sentirme parte del todo. Cuando yo todavía estoy en cuarta dimensión, estoy yo y el otro, me cuido yo y cuido al otro. Pero cuando vivo en quinta dimensión o vibro en quinta dimensión, tengo una conciencia más de unidad. Comienzo a entender e incorporizar que el otro también soy yo. Entonces no es que me cuido a mí y cuido al otro, me cuido yo porque sé que yo soy el otro o el otro soy yo. ¿Sí? Entonces hay una unidad, hay un concepto de unidad mucho más incorporado. En sexta dimensión es cuando ya plenamente vivo en esa conciencia. ¿Sí? O sea, en sexta dimensión yo realmente, o sea, no concibo estar separado del otro, y el otro no solamente es otro ser, sino que son las plantas, los minerales, o sea, todo lo demás. ¿Sí? Yo soy el universo todo. Y séptima dimensión es el plano más alto de vibración, donde uno es amor incondicional, ¿sí? Amor puro. Y esa séptima dimensión, ¿sí?, en este otro plano, no lo vemos en la presentación, es el ser original, es de donde nosotros venimos.
¿sí? Si empezamos ahora a mirar hacia abajo, digo, yo vengo de la séptima dimensión, ¿sí? Cuando decido, hay amor incondicional, cuando decido encarnar y vivir una experiencia humana es porque estoy queriendo vivir distorsiones de ese amor, ¿sí? Entonces, como voy a vivir distorsiones del amor, voy a buscar en el plano 5, que se conoce también como el de los registros akáshicos. Acá pasamos de dimensiones a planos, ¿sí? De conciencia. Entonces, en el plano 5 es donde yo hago los pactos de almas. En el cuarto plano es donde me gestan, en el momento en el que se unen el espermatozoide y el óvulo, y entra el alma. Nosotros decimos que en el universo todo es trino, el óvulo, el espermatozoide y el espíritu, ¿sí? Que desciende a traer toda esa información del plano original, ¿sí? Que yo después me voy a olvidar, pero que en el plano 5 pacté con quienes iban a ser mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis amigos, esta reunión que en algún momento íbamos a tener para poder volver a recordar. ¿Sí? Y después comienza, bueno, el plano 3, donde me comienzo a formar en la panza de mamá. Entre el plano 4 y el 3, en memoria celular, nosotros le llamamos etapa cloacal. La etapa cloacal es muy importante para el momento del testeo y es cuando nosotros tenemos el cuerpo y la cabeza. Y hoy día yo me encuentro de repente en una situación donde pienso una cosa pero hago otra. Entonces estoy en incoherencia y tengo un montón de conflictos por esto. Así que cuando esto sucede y en el testeo sale, nosotros decimos qué pasó en el primer trimestre de gestación. Cuando mamá se entera que está embarazada, cuando papá se entera que están embarazados. Después viene el plano 2, que es cuando yo voy creciendo de 3 a 6 meses de gestación, y el plano 1, que es el plano biológico en el momento en que nací y en el que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo nací y comienzo a vivir, ¿sí? Marc Freyé, que es un biólogo y psicólogo, oncólogo francés, dice que observando su propia historia y la de sus pacientes, nosotros ahí es lo que crea el proyecto y sentido, pero dice, pero son ciclos biológicos memorizados que se repiten. Y cada uno de nosotros tiene un ciclo diferente, que puede ser de 5 años, de 6 años, de 7, cada uno después lo buscamos y se encuentra. ¿Sí? Entonces, en esos ciclos, cada tantos años, me va sucediendo lo mismo. Y a veces nos damos cuenta cuando decimos, yo me casé con la misma edad que se casó mi mamá, y tuve mi primer hijo a la misma edad que lo tuvo mi mamá, pero también mi abuela tuvo hijos a esa misma edad. Entonces ahí empezamos a encontrar los ciclos estos biológicos repetitivos. ¿Sí? Y esas repeticiones de eventos se suceden a veces por síntomas que pueden ser traumáticos o de shock. Cuando son lindos, está genial. El tema es que nosotros empezamos a trabajar cuando nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Bien. Entonces, él dice también de que todo esto es como todo en el universo. Dice que así como los ciclos lunares, las estaciones del año, o sea, todo en el universo es cíclico y todo está destinado a repetirse. Entonces nosotros solamente vamos a poder expresar el sentido del proyecto para el que fuimos engendrados. Si mi mamá y mi papá deciden tener un hijo para salvar su matrimonio, es muy probable que yo vaya por la vida tratando de salvar situaciones o relaciones. Por ejemplo, ¿no? Si mi mamá y mi papá deciden tener un hijo para que los cuiden cuando sea viejito, entonces es probable que yo cuando sea adulto, por ejemplo, ponga un geriátrico, ¿sí? Un hogar para cuidar viejitos, porque ese fue el sentido del proyecto por el cual me engendraron. Y esto se puede expresar de 3 formas: por repetición, ¿sí? O sea, los patrones se repiten en la nueva generación; por oposición, ¿sí? O sea, el patrón que vivimos es el opuesto del original; o por reparación. Pero reparar no es solucionar. O sea, es como limpiar, pero no se soluciona el problema. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, me pongo un geriátrico, lo que me va a pasar es que lo estoy haciendo porque fue el sentido de ese proyecto, pero en realidad no me gusta. A mí me hubiera gustado ser músico. Entonces estoy viviendo incómodo en una situación laboral que no es la que realmente elegiría o desearía. Bien. Entonces, a ver, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Sí, Rocío, yo tengo una pregunta. Sí. En el acetato anterior de que uno solo puede expresar el proyecto por el cual fue concebido,
¿Puedes dar otros ejemplos? Me parece muy interesante y fascinante esto. Bien, sí, claro que sí. A ver, el caso de Marc Freyé, que es el que descubre esto, fue así. Él, su mamá y su papá eran franceses, eran políticamente muy activos y por este motivo los iban a mandar presos. Entonces la mamá dice, si yo quedo embarazada, me puedo salvar de ir a la cárcel o voy a tener un mejor trato en la cárcel. Y por ese motivo se embaraza. Va a la cárcel, la mandan presa, pero como ella no quería ser mamá, nunca se dedicó a cuidar a su bebé. Cumple sus 9 meses de embarazo, lo tiene a Marc Freyé, pero lo cuidan las otras presas que estaban con ella. Entonces él toda su vida se dedicó a ayudar a la gente desde la psicología y desde la oncología, pero nunca pudo casarse, siempre estuvo solo. O sea, nunca pudo tener su propia familia, porque ese no fue el sentido del proyecto para el que se lo concebió, o sea, fue concebido. Fue para ayudar a estar en una mejor situación a alguien, pero no para formar una familia. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, también muy claro de esto. Otro proyecto, por ejemplo, puede ser cuando nosotros llamamos los hijos bastón. Es decir, yo voy a tener un hijo para que acompañe al hermanito mayor que tiene un problema físico. Entonces no quiero, o sea, que quede solo y voy a tener a otro para que cuando yo no esté lo siga cuidando. Entonces, este niño que nace es muy probable que también, por ejemplo, pueda elegir una profesión que tenga que ver con la discapacidad de su hermano, por ejemplo. O puede ser que nunca se case. ¿Por qué? Porque tiene en su proyecto sentido la misión de cuidar a ese hermano. Entonces tiene que dedicar su tiempo para esto. ¿Sí? ¿Se aclara un poco más así? Después de esto pasamos a la primera infancia. Y la primera infancia, que va desde hasta los 6, 7 años, ¿sí? Nosotros cuando estamos en la panza de mamá, yo soy mamá. Es decir, si mamá está contenta, estoy contento, si mamá está triste, yo estoy triste. ¿Sí? O sea, esos son los primeros, el bebé está bien mimetizado con su mamá, entonces no puede separarse de ella. Todo lo que ella vive, él lo vive como propio. Y lo mismo sucede cuando nace hasta sus 6, 7 años. Sigue muy ligado a su mamá. O sea, del papá también hay información, pero comienza a formarse más o a ligarse más con el papá después de esta edad. ¿Sí? Entonces, a partir de esa edad, de los 6, 7 años, es cuando comenzamos también nosotros a ser más autónomos. Antes de esa edad yo necesito a mi mamá para que me dé de comer, porque si no me voy a morir. Entonces, por eso también le voy a estar muy fiel a mi mamá y voy a guardar esos programas de fidelidad a ella. Y quizás en el transcurso de mi vida puede que yo esté por fidelidad a ella, ¿sí? Por ejemplo, usando este caso del Proyecto y Sentido, donde fui concebido para acompañar a un hermanito, si pase el resto de mi vida siendo fiel a ella, a pesar de que después mi hermano, por ejemplo, mejoró de esa situación de salud que tenía y comenzó a hacer su propia vida, pero yo me quedé anclado en esa fidelidad. ¿Sí? ¿Qué sucede, me preguntan por acá, en aquellos casos en que el hijo no es propiamente buscado? Digo, buenísimo. Cuando nosotros somos, una cosa es ser un hijo querido y otra cosa es ser un hijo no deseado, y esa información también se guarda. Entonces a mí me puede pasar que yo siento que tengo una deuda de vida, porque, por ejemplo, mamá quedó embarazada, no era el mejor momento para tenerme, por la situación que sea, y piensa en abortarme, o incluso hasta va y pregunta cómo puedo hacer un aborto, dónde lo puedo hacer, pero después se arrepiente. Pero yo como bebé en su panza lo sentí y la información la grabé. Entonces pueden suceder muchas cosas o puede no pasar nada, pero si tengo este síntoma puede ser a causa de esto. Que sea una persona con mucho miedo, porque me quedó ese miedo a que me aborten. Puede que me sienta una persona sumamente en agradecimiento constante, entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas para agradecer y para pagar esa deuda de vida inconsciente que tengo, que menos mal que mi mamá no tomó la decisión y yo pude nacer. Y entonces es una pregunta que siempre también hacemos. ¿Sos un hijo deseado? Que no quiere decir que después haya sido querido. O sea, después me quisieron, pero en ese momento no querían tenerme. Entonces hoy puedo también ser una persona muy insegura,
donde tengo muchos, o sea, vuelta otra vez al miedo, ¿no? Mucha inseguridad, voy, no voy, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los síntomas que me pueden pasar si no soy un hijo deseado. Bien, y bueno, después de los 6, 7 años, nosotros empezamos a ser más independientes, comenzamos a poder valernos solos para comer, podemos abrir la heladera, podemos abrir una alacena, sacar un paquete de galletitas, pero antes de eso no. Entonces yo tengo también esa información guardada que dice en el arcaico, de cuando el hombre estaba en la cueva, de que la hembra de la especie es la que cuida la manada y le da de comer. Y el macho de la especie es el protector, ¿sí? Y el que va a buscar la comida. Entonces, es el proveedor y el protector. Y la hembra es la que cuida la manada y le da de comer. Por eso también nuestra diferencia física, ¿no? El hombre tiene una contextura física más ágil, más fuerte para poder ir a cazar, y las hembras tenemos tetas para poderle dar de mamar a nuestros hijos, porque el hombre entre que iba y volvía, en aquellos tiempos demoraba de repente semanas, y había que sostener a todas las crías o los hijos en esa cueva. También tenemos la información de que si a mí me excluyen de ahí, me sacan de la cueva y me mandan solo a la selva o al desierto, yo me voy a morir. Entonces también tengo que ser fiel a mi clan. Y a veces estamos muy atados a un montón de fidelidades por solo hecho de pertenecer a ese clan. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos también, decíamos, lo que se grabó en la panza de mamá, lo que se grabó en el arcaico, en toda la memoria de las células, y en esa memoria de las células están las generaciones, ¿no? O sea, todas las experiencias que vivieron mis ancestros y que hoy día siguen activas. ¿Sí? O sea, lo que una generación no acepta de sí misma, la siguiente, ¿sí?, la va a reflejar, o en un estado, muchas veces en estado de negación, dice acá. ¿Sí? O sea, yo puedo aceptarla y es igual, o muchas veces la voy a negar. Y si yo la niego, va a saltar mi generación y va a seguir en la siguiente. Entonces, yo no estoy repitiendo la historia de mis padres, pero estoy repitiendo la de mis abuelos, porque mis padres la negaron, no la aceptaron. Entonces, la heredo yo. ¿Sí? Y lo que no fue resuelto en una generación anterior, ya sea temido o resistido, o sea, ellos la negaron porque tuvieron miedo y porque se resistieron, ¿sí?, hoy pasa a esta generación para que se resuelva. Entonces, todo lo que ha sido pasado de generación en generación, negado, reprimido, tiene una relación directa con la percepción de la persona en este momento presente. Si es como yo lo veo, no quiere decir que sea real. Que yo me vea o me sienta abandonado no significa que sea realmente un hijo abandonado, ¿sí? El otro día atendí a una chica donde veíamos justamente este caso. O sea, ella tiene una relación genial con sus padres, pero tiene esa sensación y tiene un síntoma que muestra una historia de abandono. Entonces comenzamos a buscar en su árbol y llegamos a su bisabuelo, que su bisabuelo paterno había quedado huérfano de mamá y papá a los 6, 7 años. Y se fue criado en un asilo o en un albergue de chicos, ¿sí?, en un hogar para niños sin papás. Y este es real, o sea, ese abuelo realmente fue abandonado porque sus papás murieron en un accidente. ¿Sí? Entonces, esa información no la tenía, o sea, no la pudo resolver el abuelo, que el abuelo, o sea, este es el bisabuelo de ella, el abuelo de ella abandona a su papá y a su mamá. ¿Sí? O sea, lógicamente para su inconsciente, el seguir estando en casa con su familia era peligro de muerte para él y para su descendencia. Entonces se va, los abandona. El escenario podemos inventar cualquiera. Los dejó por otra mujer, los dejó por un trabajo, no importa cuál fue la escenografía que se armó, pero se vuelve a repetir la historia. Otra vez ese papá se va. Entonces, su papá, el papá de la consultante, de la chica que yo estaba viendo, no se fue, no los abandonó, o sea, negó toda esa situación, era muy dolorosa, ¿sí? Entonces ella lo vivía con mucha angustia y con un montón de síntomas y no entendía por qué. Entonces, cuando vamos a buscar en el transgeneracional, está esa información, ¿sí? Entonces, ahí vamos puntualmente a la técnica. ¿Cómo hacemos para averiguar toda esta información, para decodificar todos estos síntomas? Con la técnica de decodificación de la memoria celular, que comienza por allá por la década de los 60, en Estados Unidos, ¿sí?,
Hoy día existen un montón de corrientes, algunos que le agregan o le sacan alguna cosa que otra, pero básicamente la técnica es la misma. Es un sistema que nos permite establecer un código binario. O sea, yo pregunto por sí o por no al cuerpo. Nosotros tenemos acá un músculo indicador, que es el deltoides, que sostiene el hombro, ¿sí? Va a sostener el músculo del brazo, y yo voy a poder mover el brazo como si fuera un péndulo. Me voy a parar para que ustedes puedan verlo, ¿sí? O sea, yo voy a mover mi brazo para atrás y para adelante, ¿sí? Y voy a saber entender la respuesta, si es sí o si no, y desde ese lugar yo le puedo preguntar lo que quiera. Yo tengo acá un muñeco que siempre me ayuda, que se llama Hermes, que podemos ver acá en él, este es el músculo deltoides, el que sostiene el hombro, ¿sí? Y acá en el brazo, o sea, él va a sostener todo este músculo. Y yo a la altura de la muñeca, más o menos, voy a hacer una pequeña presión con mis 2 dedos, ¿sí? Y le voy a ir preguntando, moviendo como el reflejo que dan las piernas cuando vamos al médico, que nos golpea una rodilla y mueve la otra, ¿sí? Se mueve la otra. Bueno, esto sucede lo mismo. Hago una pequeña flexión y pregunto por sí o por no, y ahí el músculo, ¿sí?, me empieza a responder. Puedes, Rocío, puedes mostrarlo en el ejercicio con tu mano, Sí, sí puedo. por favor. Bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo eliminar las cargas ancestrales? Ahí les voy a empezar ahora a explicar esta información. Bien, entonces les muestro. La persona, el facilitador está sentado, o sea, como si fuese yo, estoy sentada. Y el consultante está parado, y yo lo que voy a hacer es moverle los brazos, ¿sí? A esta altura, los 2 brazos, con estos 2 dedos, para atrás, ¿sí? Se va haciendo como un movimiento pendular, por sí o por no. Si es sí, el músculo queda más tenso, queda más rígido. Y cuando es no, el músculo se afloja y va más hacia atrás. Es como muy sutil, ¿sí? Pero lo que aprendemos a hacer los facilitadores es eso, a interpretar ese reflejo que da el músculo. Lo bueno de esto es que no dejamos que intervenga la cabeza, porque todo ese testeo y todas las preguntas que yo voy haciendo, la persona no las sabe, yo las hago en silencio. O sea, dentro de la técnica y las herramientas que tenemos, hay todo un protocolo a seguir de qué pregunto primero, qué después, por dónde voy, ¿sí? Qué es lo que chequeo. Primero voy a alinear el cuerpo de la persona, hago como un pretest para que la información sea fluida y sea clara, y yo pueda obtener respuestas claras, y después el cuerpo me puede dar diferentes pistas donde ir a buscar. A veces hay personas que dicen, la verdad que no sé desde cuándo. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde busco esa información? ¿En un libro? ¿En una herramienta puntual? ¿Me lo cuenta la persona? Y el cuerpo nos va respondiendo, ¿sí? Me va diciendo por sí o por no, por dónde puedo ir. Hay otra técnica que en lugar de tener los brazos hacia los costados, los pone a lo largo y se hace hacia abajo. También otros que utilizan los pies para buscar ese reflejo en el músculo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que puede que haya una persona que no tenga miembros, que le falte un brazo o los dos, y eso no significa que yo no lo pueda testear igual. Yo también puedo usar el cuerpo de otra persona, ¿sí?, para hacerle la pregunta a esto. Entonces, por ese motivo también puedo testear a distancia. Es decir, yo estoy acá, ustedes están en Colombia, y yo puedo usar acá un cuerpo y pedirle permiso para testear al que está en Colombia, ¿sí? Entonces, si este cuerpo me lo permite, ¿sí?, yo voy a poder hacer todas las preguntas que necesite para esa otra persona. ¿Y esto por qué sirve y por qué funciona? Porque todo es energía y vibración en el universo. Entonces, como todo vibra y todos somos unos en este concepto de que estábamos hablando hoy de los planos, ¿sí?, donde yo vivo en una dimensión de quinta o sexta dimensión, donde, sexta todavía no, tratando de vivir en quinta dimensión, donde entiendo este concepto de unidad, entonces yo voy a saber de que la información que recibo acá es la misma de la otra persona que está lejos. Y es increíble, es maravilloso cuando lo ponemos en práctica y esto se ve. Pues, ¿pero cómo puede ser que ella está allá y le está preguntando a un cuerpo que no sabe ni quién soy, y toda la información, bueno, lee tal parte del libro, lee tal otra herramienta, y esto es así? Sí, te dice la otra persona, ¿no? ¿Y es esto lo que te está pasando? Sí, es eso lo que me está pasando. Es muy mágico, muy loco, pero así somos vibración constante, todos estamos vibrando todo el tiempo. Y tenemos dentro nuestro todos los elementos, y todo nos está dando información, ¿sí? O sea, los órganos nos dan una información, un mensaje que tiene que ver
con cada uno, o sea, de nuestros elementos dentro de nuestro cuerpo. Dentro nuestro tenemos el fuego, la tierra, el metal, ¿sí? La madera, y esos elementos nosotros los vamos a testear. Y si me dice que hay uno de ellos que está desequilibrado, me va a contar también qué órganos va a afectar. Por ejemplo, si yo tengo el elemento fuego que no está en equilibrio, en esa vibración, me puede estar afectando el intestino delgado y el corazón. Y esto tiene que ver con mi alegría, ¿sí? Si yo estoy triste, ¿sí? Es muy probable que tenga entonces el elemento metal desequilibrado, ¿sí? Si yo tengo el elemento tierra, puede que esté muy preocupado y tenga dolores de estómago, ¿sí? Y lo mismo sucede con la ira y el enojo. Los órganos que se nos afectan en este caso son el hígado, la vesícula, ¿sí? A ver, teníamos una pregunta por ahí. Bien, es importante también ver y tener en cuenta que estos elementos llevan un ciclo y que ese ciclo tiene que ver con el control y con la generación. Entonces, el fuego en el ciclo, ¿sí? Generador, que son las líneas entrecortadas, el fuego es el que genera, ¿sí? La tierra. La tierra es la que genera el metal. El metal, ¿sí? Es el que genera el agua por este sistema de evaporación. El agua es el que va a generar la madera, los árboles. Y la madera es la que va a generar el fuego. Y vuelto otra vez a comenzar. Y este fuego, ¿sí? Esas cenizas que quedaron de la madera que consumió el fuego es el que empieza a hacer la tierra, y así vamos generando un ciclo. Entonces, si yo vuelvo atrás a las emociones, si yo vuelvo acá, digo que voy a generar, ¿sí? Si yo no resuelvo el tema de mi alegría, voy a generarme preocupaciones, y esas preocupaciones me van a generar tristeza, y esa tristeza me va a generar miedo, y ese miedo me va a terminar generando ira, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder con el ciclo controlador, ¿sí? O sea, que son las líneas rectas. Si yo, ¿sí? O sea, el agua es el que controla el fuego, es el que va a calmar el fuego, y el fuego es el que controla el metal. Entonces, si vuelvo otra vez acá y digo que el agua es el que controla el fuego, ¿sí? El miedo es el que me va a controlar si yo estoy alegre o no estoy alegre. Con lo cual, si yo resuelvo mi miedo, voy a poder vivir en alegría. Bien, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Sí? El fuego es el que va a controlar el metal, y el metal es el que va a controlar la madera, ¿no? Y la madera es la que va a controlar la tierra, ¿sí? Porque la madera que se quema es la que termina generando y abonando la tierra, ¿sí? Y la tierra es la que termina controlando el agua, ¿no? Le pone límite al río. En cada una de nuestras manos también te vemos reflejadas estas emociones y estos sentimientos y estos órganos, ¿sí? Acá hay un gráfico que lo muestra muy bien, donde tiene que ver este dedo con la preocupación, ¿sí? Y con el equilibrio de la tranquilidad, la justicia, ¿sí? Si soy mejor o peor que alguien, ¿sí? Esto tiene que ver con mi estómago. Entonces, muchas veces, haciendo diferentes como tirándolos a cada uno de los dedos, podemos mejorar un poco el síntoma y entender esa información. O si me golpeo un dedo, o si hay uno que se me lastima siempre, quizás me está contando información sobre lo que me está pasando y cuáles son las emociones que están vinculadas con esto. ¿Sí? Una herramienta que nosotros usamos mucho son los enneagramas. El enneagrama en sí mismo es toda una terapia y un tratamiento. Pero en el testeo muscular nosotros le preguntamos al cuerpo cuál es el enneagrama que le corresponde a esta persona. ¿Sí? El enneagrama ayuda a comprenderse a la persona en sí misma. El propósito es ayudarnos a mirarnos. Esto viene de hace 2000 años, de los sufis, donde ellos encontraron que nosotros tenemos como 9 tipos de personalidades. ¿Sí? Cada uno de ellos identifica a una personalidad. Y dice que todos tenemos de todos, pero que hay una de la cual tenemos el 60%, que podemos ser de una personalidad pacificadora, desafiante, fiel, o sea, soñador,
Todos tenemos todo, pero hay una que nos identifica más. Entonces, testear y preguntarle al cuerpo cuál es con la que yo más me identifico, me ayuda a conocerme más, a verme a mí mismo y ver qué tan cómodo me siento con esa personalidad que tengo, ¿no? Y cuando yo también me voy conociendo y me voy entendiendo, me empiezo a aceptar. Y si me empiezo a aceptar, dejo de resistir tanto, ¿sí? Algo que también usamos en el testeo son los chakras, medir los chakras, alinearlos, ¿sí? Equilibrarlos. Eso lo hacemos por lo general con un péndulo, ¿sí? Un péndulo que puede ser el que a ustedes les guste, puede ser de cristal, puede ser un péndulo que puede ser una piedra, pero vamos midiendo cada uno de los chakras y cada uno de estos chakras nos da información y está vinculado con alguno de nuestros órganos, ¿sí? Entonces, eso también, si por ejemplo sale como herramienta buscar información en un chakra, y el chakra que yo cuando los mido está desalineado, el de la garganta, me está contando con que hay algo que tiene que ver con lo que digo o no digo, por ejemplo. Y si está en la parte de adelante, son el presente, y si es la parte de atrás, es el pasado. Y todo esto se pregunta y se va testeando. Parece como largo, pero se hace cortito. O sea, la sesión en total dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Otra cosa que medimos es el aura. El aura es esa energía que nos cubre a todos, ¿sí? Y que también influye en mi forma de ser, en mi ánimo y en mis enfermedades. La energía del universo toda ingresa, ¿sí? A nosotros, llega a nosotros a través de los chakras. Yo digo que los chakras son como esos turbinas eléctricas, ¿no? Que transforman esa energía poderosa que viene del universo e ingresa, ¿no? Es el transformador que la pone a 220 o a 110, ingresa a nuestro cuerpo a través de las glándulas. ¿Sí? Cada uno de los chakras está vinculado con un sistema glandular, todo es un sistema. En todo el universo hay un sistema. Ingresa a nuestro cuerpo a través de las glándulas y esas glándulas van a afectar a distintos órganos. Y esto, hay una energía y una vibración que se expande y que nos rodea. Y debe ser pareja para todos lados. 30 centímetros aproximadamente, o al largo de nuestros brazos. También a veces se dice, cuanto más trabajo yo mis cuerpos energéticos, mis cuerpos espirituales, a veces se expande más. Pero debe ser pareja para todos lados. Debe ser pareja hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y si esto se desequilibra, según el lado para el que va, me está contando también información. Entonces eso también se mide y se pregunta en un testeo de memoria celular. Otra de las herramientas que usamos para sanar, y esto es para sanar no solo lo que me ha pasado a mí, sino también esas herencias que venían atrás guardadas, son las flores, los sistemas florales. ¿Sí? Cada uno de su región, Bach, Butch, California, por ahí son las más mundialmente conocidas, pero cada ciudad, cada país puede tener sus propias flores, y este sistema nos ayuda, es muy sutil, las flores son energía y vibración también, y gota a gota van trabajando en nuestros cuerpos y nos van acompañando en este proceso de ir sanando, de ir desarmando, desaprendiendo, ir viendo hacia atrás qué pasó, de dónde viene esa información, y incluso nos empieza a dar la pista de cómo hacer. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo soluciono? Entonces de repente podemos hacer ejercicios de psicomagia, le llamamos nosotros, que es, nunca pude hablar con mi mamá, o con, sí, vamos a suponer con mamá, algo que me pasó cuando era chiquita. Me quedé con ese enojo guardado, pero mi mamá ya tiene 80, 90 años, no vale írselo a decir, es más la angustia que la solución. Entonces decimos, bueno, vamos a escribirle una carta, o vamos a sentarnos frente a una foto de mamá. O lo otro que usamos son las visualizaciones. ¿Sí? La visualización es la técnica de usar nuestra imaginación para crear lo que deseamos. Entonces le podemos decir a la persona, cerra los ojos y visualizate que estás frente a tu mamá, mirala a los ojos y decile en voz alta lo que no pudiste decirle en ese momento. Entonces yo me descargo con todo el enojo. ¿Sí? Le puedo decir todo esto que me enojó, me angustió, me preocupó, lo que sea. Entonces, libero esa energía que quedó guardada y que está haciendo hoy un síntoma, un dolor físico quizás, entonces me alivio. Y como para el inconsciente, real o simbólico, es lo mismo, el inconsciente va a creer que sí se lo pude decir a mi mamá y me va a alivianar.
Por ejemplo, si yo heredé esta información de mi hermano, ¿no? Que tenía que nacer para cuidar a mi hermano, pero mi hermano ya está mejor y mis papás ya no están, o sea, ya se fueron de este plano, y yo digo, ¿y entonces qué hago? ¿No? Bueno, vamos a hacer que vamos a poner una foto, vamos a prender una velita, vamos a hablar con mamá y papá, le vamos a agradecer esa misión tan importante que nos dieron, pero ahora se la vamos a devolver, porque mi hermano ya creció, ya puede hacer su vida y yo también merezco empezar a hacer la mía. Y corto con por ejemplo, me puedo atar con un hilito, ¿sí? A la foto, y voy a cortar simbólicamente con esa fidelidad que sostuve hasta hoy, pero que ya es innecesaria porque mi hermano está bien y yo puedo comenzar a hacer mi propia vida. Y a casarme, a tener hijos. O sea, esto va a depender de la historia, pero esas son herramientas que usamos. Las flores nos acompañan, las visualizaciones, escribir una carta, ¿sí? Hacer esto que yo les decía, prender una velita, cortar. Las cartas de corte o de liberación. Las cartas son herramientas que trabajan a los niveles muy profundos. Para el día a día también están buenísimas, porque si yo hoy, por ejemplo, tengo conflictos con mi pareja y no le puedo contar o decir todo lo que pienso y todo lo que me pasa y todo lo que me enoja, le puedo escribir. Entonces le escribo. Una vez que escribí, que también lo puedo hacer con un compañero de trabajo, con mi jefe, o sea, yo no le puedo decir realmente lo que pienso, vos me lo va a echar y necesito el trabajo, pero entonces lo escribo. Me lo imagino que lo tengo ahí, o pongo una foto de mi jefe y se lo leo en voz alta, porque entra por todos los sentidos. O sea, yo lo escucho, lo veo, ¿sí? Y le digo, esto me enoja, me parece injusto, todo lo que siento. Lo rompo, lo quemo y lo tiro a la tierra. Siempre estas cosas, cuando hago cartas, no las tiro ni a la basura, ni por el inodoro, en el baño, o sea, las tiro a la tierra. La tierra usa esas cenizas, entra en ese ciclo generador, y las va a usar como abono para transformarlas después en algo mucho más sano y de un amor mejor entendido. Bien, entonces todas estas herramientas se van sumando a otras que, bueno, hay muchísimas, pero son las más básicas y las que más fácil nos resultan a todos y que tenemos a la mano también en casa para poderlas en práctica y hacerlas. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, que todavía nos quedan unos minutitos y podemos aprovechar a responder preguntas. Yo tengo una pregunta. En este Sí. momento en que los niños entre 6 y 7 años están encerrados en sus casas sin poder desahogarse, ¿cómo les va a afectar esto en el futuro? Mira, yo creo que sobre todo lo que se está creando o generando en estos momentos son como patrones, ¿sí? O creencias, más que patrón. El patrón es cuando aparece repetido varias veces. Se está creando una creencia donde hay algo afuera que me produce miedo. Entonces puede que el día de mañana estos chicos tengan más tendencia a quedarse dentro de casa, a buscar trabajos que puedan generar desde su propio hogar y no salir a la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afuera hay como un peligro. Esto también está sucediendo con los duelos bloqueados, o sea, hoy día si parte algún familiar nosotros no lo podemos ir a acompañar y es muy importante para el inconsciente ver el ciclo que se cierra, o sea, ver. Para eso existen los velatorios y el entierro, o sea, uno va y da por cerrado. Genera mucha tristeza y mucho dolor, pero es necesario ver cerrarse ese círculo. Entonces, ya sea los chicos que están quedándose en casa y no están pudiendo incluso sociabilizar físicamente. ¿Sí? O sea, es como que nos vamos a tender a tener que ya veníamos con una relación muy virtual, a que esto se acreciente más. Entonces, vamos a tener que trabajar en generar esos vínculos de tocarnos nuevamente sin miedos, que de base es el miedo primario, el miedo es una emoción primaria, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas que por esta situación en la que estamos viviendo van a ser futuros o posibles síntomas a trabajar. Duelos bloqueados y relaciones vinculares del contacto, ¿no? Del estar cerca y no tener miedo de unirnos, de pegarnos, de tocarnos. Si cada persona solo expresa
el sentido del proyecto por el cual fue concebido, entonces en una familia puede haber 3 o 4, o 5, o 8 o 10 proyectos diferentes. Sí, es así. Cada uno de los hijos es un proyecto diferente, porque en el momento en el que fueron concebidos y engendrados, esa historia era diferente. O sea, mi mamá y mi papá no son los mismos cuando me engendraron a mí que cuando engendraron a mi hermano mayor y a mi hermano menor, porque todos somos distintos. Yo no soy la misma a los 20 que a los 30 que a los 40. Con lo cual, mis padres tampoco, la situación económica en la que están tampoco, la situación emocional tampoco. O sea que es así. Si en una familia hay 5 o 6 hijos, los que sean, cada uno tiene un proyecto diferente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los mellizos? También tienen proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque si bien ellos son concebidos en el mismo momento y en el mismo instante, van a tener más cosas en común, pero individualmente cada uno viene a vivir su propio proyecto y sentido. O sea, nosotros tenemos un propósito y una misión como almas. Entonces, en los mellizos, en esa misión, quizás estén en común y unos sean iguales o por oposición. O sea, puede que unos hagan lo mismo en distintas ramas, ¿sí? Porque uno puede dedicarse a la medicina y el otro a la odontología, por ejemplo, pero ambos hacen, o sea, están para ayudar, pero en su propósito individual van a tener y propósitos diferentes. Los propósitos son únicos de cada uno de nosotros. Entonces ahí también hay una diferencia. Acá preguntan cuando tenemos miedos excesivos, inexplicables, como por ejemplo el miedo a los carros, ¿no? O a ser atropellados, cómo poder vencerlos con psicomagia. Primero hay que buscar el origen de ese miedo, que lo primero que pensamos es, bueno, ¿quién murió en un accidente de tránsito? Y a veces hay que ir a honrar a esa persona, porque esa persona murió en un accidente de tránsito y nadie más la recuerda, ¿sí? Entonces, de ahí es que vienen, de los miedos tan excesivos, vienen las fobias. Y nosotros tenemos que ir a buscar el origen de una fobia, es el miedo a la muerte, y bueno, hay que cerrar ese duelo, es posible también que haya quedado un duelo bloqueado, y un acto de psicomagia es muy útil, es enterrar a ese ancestro. O sea, murieron en un accidente de tránsito y el que quedó no participó de ese velatorio. Entonces podemos usar una piedrita para ponerle el nombre de ese ancestro o ese familiar que murió y hacer como un entierro simbólico de esa piedrita, como para cerrar yo ese ciclo y vivir todo ese duelo. Después dice, ¿se puede romper ese círculo repetitivo de situaciones de familia en familia? Sí, claro, claro que se puede. Y la idea es justamente primero identificarlo, encontrar el patrón, y una vez que yo lo encontré, uno de esos actos que yo le decía, atarnos con un hilito y cortar, es una forma de cortar con un ciclo repetitivo. Pero también, así como se repite y aprendimos por repetición, yo por repetición tengo que hacer el juego inverso. ¿Sí? Y comenzar a hacer de repente ejercicios de repetición y de repetición por 21 días, decimos muchas veces, porque 21 días es lo que necesita nuestro cuerpo para cambiar todo el agua, pero también 21 días es lo que se necesita para hacer una nueva sinapsis, que las neuronas, cada vez que yo tengo un mismo pensamiento, hace una descarga eléctrica hasta que se une y se hace cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿sí? Y en esa repetición es donde yo vuelvo a generar un nuevo patrón, una nueva creencia. Y entonces corté con la anterior y generé una nueva. Una vez que saco algo, tengo que poner algo nuevo y que sea el opuesto a lo que rompí, y que sea lo favorable a lo que yo quiero. Sí, mi teléfono con la característica de Buenos Aires es más 54 9 11 69 66 7036. Y el email es consultas@prana, PRANAMC, de memoria celular, energía de la memoria celular, .com.ar. ¿Es posible sanar a una persona que no es consciente de que se le va a sanar? Es decir, suponte que la persona rechaza los métodos y todas las técnicas de las cuales tú nos has hablado. ¿Es posible transmitirle sanación de esa manera?
En realidad, yo necesito la autorización de la persona. Para que la persona pueda sanar, primero tiene que saber que hay algo que está mal o que a ella le resulte incómodo y mal y que quiera sanar. Si ella no quiere sanar, nosotros no podemos hacer nada por el otro. Lo que sí podemos hacer es sanar nosotros, ir a buscar en nosotros para qué yo tengo esta persona en mi familia. Si por ejemplo es un familiar, puedo decir, bueno, ¿para qué yo tengo este hermano con este problema y qué me genera a mí? Entonces, cuando sano yo, mi entorno sana, porque mi vibración cambia. Entonces, puede que a través de mi propia sanación logre que mi hermano quiera y empiece a querer sanar y ver que me está viendo mejor y entonces ahí comience su interés en sanar. Pero yo no puedo cambiar nada en otro, sí puedo cambiar en mí. Entonces, lo voy a buscar en mí, lo voy a trabajar yo y en qué me afecta, porque a veces me han preguntado eso. Mi mamá y mi papá se llevan súper mal y yo quiero trabajar esto, pero ellos son felices así, se tiran con las ollas, pero se quieren. Entonces, no van a querer modificar esto porque para ellos está bien. Pero ¿qué me pasa a mí que me molesta y me incomoda? ¿Y para qué tengo yo estos papás que se pelean? Entonces lo trabajo en mí. Bueno, gracias a ustedes, gracias Guillermo por la invitación, por esta oportunidad de conocernos, de estar ahí cerquita a pesar de la distancia. Y gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron toda esta hora tan atentos por vernos. Muchas, muchas gracias.